hemos partido y pues ahorita obviamente con las experiencias que poco a poco nos ha dado los años, etcétera, y los estudios, hemos podido ir capacitándonos y realizando protocolos propios para pacientes embarazadas. El Código Rojo es un protocolo multidisciplinario que básicamente su función o su fin es la de prevenir la muerte materna, ¿no? Por un choque hemorrágico. Acuérdense que el choque hemorrágico de origen obstétrico puede ser de muchas causas. El más común, obviamente, es la hemorragia posparto, ¿sí? Pero existen, por ejemplo, choques hemorrágicos que pueden ser secundarios, por ejemplo, a un aborto, a un embarazo ectópico roto, entre otras, a una mola hidatidiforme que sangra, etcétera. Pero para fines prácticos, digamos, la hemorragia obstétrica principalmente se presenta en el posparto, ¿no? Y su causa principalmente es la atonía uterina. Bueno, como habíamos comentado, ahí lo tengo resaltado. ¿Sí se ve? ¿Sí se vio el cambio de la diapositiva? Quedó en la diapositiva número 2 que dice 3.1 definición, doctor. No, entonces vamos a irnos Ya, así. ahí ya está en Efectivamente no 4. se está viendo, exacto. No, de pronto está un poquito más lento, pero sí está cambiando. Ahí está perfecto. Ok. Bueno, la hemorragia obstétrica, como ya habíamos comentado, es una de las principales causas de muerte materna en el mundo. Puntualmente en Colombia, desde el 2006, la hemorragia posparto fue la segunda causa de muerte después de los fenómenos hipertensivos. Incluso en unos años, hace poco, la hemorragia posparto, digámoslo así, se llevó el primer lugar o empezó a rebasar las causas de muerte materna, incluso más que los trastornos hipertensivos del embarazo. Como lo había comentado, la hemorragia posparto es la hemorragia obstétrica más común y por consiguiente su presentación obviamente es más común en el posparto. Una de las importancias que han demostrado los protocolos y las intervenciones que realizamos para poder prevenir e incluso tratar adecuadamente el choque hemorrágico secundario obstétrico, ¿sí? Principalmente es la cuantificación o darnos cuenta rápidamente de que estamos en presencia de una hemorragia posparto, de una hemorragia obstétrica, perdón. Puntualmente para las pacientes que están en el posparto, este tipo de bolsita que estamos viendo acá son bolsas colectoras que se encargan de recoger el sangrado que está presentando la paciente. Incluso los kits de atención de parto que tenemos en la clínica ya cuentan con ello. También podemos utilizar, por ejemplo, la estrategia del 2x1, o sea que si usted hace un cálculo de que es más o menos un sangrado de 500, imaginarse que es el doble. La otra, por ejemplo, es la de pesar ya sea compresas o pesar los pañales. Un pañal que está completamente mojado, ya uno más o menos hace un cálculo de 500 cc de pérdida sanguínea, entre otras intervenciones. ¿Por qué hago énfasis en esta situación? Porque una de las principales situaciones que se percataron, digamos, en los estudios que se realizaban con respecto a las hemorragias obstétricas, era la mala cuantificación del sangrado. Y por consiguiente esto llevaba a que se activaran códigos rojos tardíamente en la paciente, obviamente aumentando el riesgo de muerte en las pacientes porque el tratamiento de las pacientes no era rápido, sino que pues tardaba un tiempo uno en activarlo. Entonces, está de más decirles que toda institución de salud en Colombia que atienda a pacientes embarazadas debe de tener un protocolo de código rojo establecido y autorizado y aceptado en la institución. Y obviamente una de las intervenciones que hemos recibido por parte del Ministerio de Salud, junto con el Valle del Lili, es la creación de unas listas de chequeo que vamos a ver más adelante, obviamente dentro de todo lo demás que debe de contemplar una institución para manejar una hemorragia obstétrica, ¿no? Por ejemplo, la presencia del código rojo, cómo es el sistema de activación, cómo se entera el equipo multidisciplinario que está sucediendo, cuál es el entrenamiento que consiste en hacer los simulacros, en hacer las charlas, que es lo que estamos haciendo ahora, obviamente contemplar o tener todos los insumos necesarios para manejar un código rojo, ¿sí? Nosotros ya tenemos el kit de código rojo, como ustedes saben.
Y obviamente las listas de chequeo, que es como quien dice lo nuevo, entre comillas, ¿no? Puntualmente en la clínica, en nuestra institución, nosotros hemos también ideado una evaluación de riesgo para hemorragia obstétrica. Esta evaluación de riesgo se realiza en el cuarto de urgencias cuando las pacientes llegan a nuestra institución. ¿En qué consiste esta evaluación de riesgo? Existen unas tablillas con una serie de antecedentes o de situaciones que nosotros podemos encontrar en las pacientes y dependiendo de este tipo de situaciones nosotros vamos a catalogar a las pacientes en que si tienen un riesgo de hemorragia obstétrica bajo, medio o alto, ¿de acuerdo? Obviamente pacientes sin incisiones uterinas previas, ¿a qué hago referencia aquí? A que no tengan cesáreas, a que no hayan recibido ningún tipo de cirugía uterina como miomectomías, entre otras cosas. Pacientes que no tengan embarazos gemelares o embarazos múltiples, pacientes con más de 4 partos previos, pacientes sin historia de hemorragia obstétrica y sin trastornos de la coagulación conocidos, pues obviamente es una paciente que usted catalogará como de bajo riesgo para que ella presente una hemorragia. Y así sucesivamente, por ejemplo, pacientes con placentas previas, placentas ácretas, pércretas, incluso si son sospechadas, ¿no? Hematocritos menores a 30, plaquetas menores a 100.000, hemorragia activa, obviamente, coagulopatía conocida, cesáreas previas, más de 2, ¿no? Obviamente. Entre otras situaciones, hacen que la paciente sea una paciente de alto riesgo para poder presentar una hemorragia postparto, una hemorragia obstétrica. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué sirve esto? Como ya le había comentado anteriormente, uno de los problemas que se presenta en la hemorragia obstétrica es su identificación rápida. Al no identificarse rápidamente o confiarse, por ejemplo, de que estamos en un parto y la paciente de un parto obviamente sangra, entonces tal vez nos hemos acostumbrado a ver que las pacientes de este tipo son pacientes que sangran y por consiguiente hemos tal vez perdido esa capacidad de calcular de que la pérdida que se está presentando de sangre es una pérdida mayor a la que uno puede esperar, ¿sí? Les recuerdo que las pérdidas sanguíneas para considerarse una hemorragia obstétrica tienen que ser de 500 con signos de choque o ya de 1000 o más y sin signos de choque, ¿vale? Entonces, una paciente que consideramos de alto riesgo de presentar una hemorragia obstétrica, vamos a tomar, digamos, medidas para que si esa paciente puntualmente llega a presentar esta hemorragia, nosotros ya estar preparados para enfrentar esta situación. Este es el objetivo de esta planificación. ¿Y en qué consiste esto? Pues verificar que en el registro de control prenatal la hemoclasificación. Si no está disponible, hay que pedir una hemoclasificación en la paciente. Al inicio de turno, en todas las áreas donde se atienden embarazadas, debe realizarse la asignación de grupos de trabajo y definir las funciones de cada uno. Esto puntualmente hablando del código rojo. Se deben verificar siempre la disponibilidad de quirófano, de la UCI y disponibilidad de hemoderivados en el banco de sangre, sobre todo en pacientes que tengan intención de ser remitidas a nuestra institución y que nos digan que son pacientes que, por ejemplo, tengan placenta ácrida, entre otras cosas. Puntualmente, las pacientes que sean consideradas de alto riesgo de presentar una hemorragia obstétrica, la intervención a realizar con estas pacientes es, no sé si ustedes han notado, esto va sobre todo con el personal nuevo que está aquí, que se les coloca unos stickers de colores a las historias clínicas. La que aparezca con el sticker rojo debe de verificarse por parte del personal. Por ejemplo, la señora entra por urgencias, es evaluada por el grupo de trabajo y se le coloca el sticker rojo y se le coloca en la historia clínica que es alto riesgo de presentar una hemorragia obstétrica. Esta paciente ya tiene que subir de urgencias con cruce de 2 unidades de glóbulos rojos. Hay que revisar el protocolo de atención de código rojo. En otras palabras, el grupo de trabajo que esté o que va a atender a esta paciente debe de pues, tomarse el trabajo, sobre todo los que están en el tablerito anotados, que son los que van a estar en el posible código rojo, deben de repasar, entre comillas, las acciones que deben de realizar. Simplemente es un recordatorio, como si fuera un briefing. Hay que notificar a anestesiología, a quirófano y a UCI de que esa paciente llegó a la institución. ¿Por qué? Porque en caso de que se necesite pasar a cirugía urgente o en caso de que esa paciente requiere una UCI porque haga un choque hemorrágico severo, entonces la idea es prevenir o es estar al tanto de esto. Otras situaciones que se deben de tomar en cuenta en las pacientes que, por ejemplo, usted las catalogó como riesgo medio o incluso riesgo bajo, ¿qué cosas pueden aumentar el riesgo de estas pacientes o de que cambie su categorización?
pacientes que lleguen pues sin ningún tipo de situaciones que usted la considera como bajo riesgo, pero que le coloque, por ejemplo, oxitocina. Pacientes que tengan segunda etapa de parto prolongada, pacientes con uso prolongado de oxitocina, pacientes que se le diagnostique coreamioitis, pacientes que se le haga parto instrumentado, son situaciones que aumentan el riesgo de que se experimente o de que se presente una hemorragia obstétrica. ¿Cómo valoramos a la paciente? Pues hay muchas formas de valorarla. Está esta tablita que todos conocemos, que es la tabla para el diagnóstico del choque hipovolémico. Acuérdense que la tabla de choque hipovolémico va a evaluar 4 situaciones. Va a evaluar sensorio, perfusión, pulso, ¿sí? Y va a evaluar la presión arterial, sistólica sobre todo, ¿de acuerdo? El peor ítem que usted encuentre en la paciente, independientemente de que, por ejemplo, usted tiene un sensorio normal, una perfusión normal, pulso normal, pero la presión sistólica está alterada, siempre el peor ítem es el que va a clasificar el riesgo. O sea, si usted tiene estos 3 en verde, pero tiene este en amarillo o en rojo, este va a ser la clasificación de choque. Siempre el peor ítem es el que diga. Qué pena. Nancy Ramírez levantó la mano. Sí, diga. Siga, doctor. Pero no entiendo. ¿Nancy Ramírez tiene alguna pregunta? ¿Continúo? Sí, doctor, continúa. Perfecto. Otra de las cosas que vamos a encontrar en las listas de chequeo es el cálculo del índice de choque. El índice de choque, ¿cómo se calcula? Se calcula dividiendo la frecuencia cardíaca materna sobre la presión arterial sistólica. Esta división nos va a dar un número, ¿sí? Este número, dependiendo de cómo salga el número, es el que nos va a determinar la severidad del choque en el que estamos enfrentando. Obviamente va desde un estadio 1, que sería un choque leve, hasta un estadio morado, que sería un estadio 4, que sería una paciente que está en colapso, ¿no? Guarden esta imagen para más adelante porque van a entender por qué son esos colores. Bueno, aquí puntualmente ya en la lista de chequeo, esto es una intervención que ya nosotros la hemos estado utilizando todo este año. Es una intervención que ha hecho el Ministerio de Salud y la Protección Social junto con lo que es el Plan Padrino del Valle de Lili, liderado por la doctora María Fernanda Escobar. Básicamente la función o lo que se busca con esto es disminuir los casos de mortalidad materna, no solamente por hemorragias postparto, por hemorragias obstétricas, sino por las 4 principales enfermedades que se presentan o que son las causas de urgencias obstétricas, ¿no? Que ya nosotros las hemos dado acá, como todos saben, está la hemorragia obstétrica, código rojo, está la crisis hipertensiva, está la eclampsia, está la sepsis y están las enfermedades tromboembólicas, que vamos a estar todos mensualmente revisando en el transcurso del próximo año también. Bueno, puntualmente hablando de la hemorragia obstétrica o de la hemorragia posparto, como ustedes pueden ver aquí, la lista de chequeo dice hemorragia posparto. Estas listas de chequeo están diseñadas de tal forma de que son listas que nos orientan, ¿sí? Voy a ver si le puedo agrandar la imagen. ¿Sí la ven ahí? ¿Está en grande? No, doctor, sigue ahí normal como estaba antes. Bueno, voy a ver si de repente es cuestión de tiempo y ya se coloca la... Bueno, aquí, como les decía, estas listas de chequeo están diseñadas por el Ministerio y por el Valle de Lili para que sean utilizadas en todos los niveles de atención. ¿A qué me refiero con esto? A que esta lista de chequeo usted la tiene que encontrar en el centro de salud de primer nivel, por más lejano que esté, hasta en el hospital departamental, en nuestra clínica Fátima, en San Pedro. O sea, no hay una lista de chequeo según la complejidad de la institución que va a tratar a la paciente. ¿Y cuál es el objetivo de esto? De que si la paciente se le abre una lista de chequeo por un código rojo, por ejemplo, en el puente del medio, empieza a gestionarse por parte del personal asistencial de ese lugar y esta lista de chequeo debe venir con la paciente en caso de que sea remitida a nuestra institución para que se siga. Obviamente la idea es que se dé una continuidad a esto en caso de ser necesario.
Puntualmente nosotros en la clínica Fátima ya tenemos la lista de chequeos, las tenemos obviamente personalizadas, que dicen acá Clínica Fátima, etcétera. La lista de chequeo obviamente cuenta con una parte donde se coloca la identificación y los datos de la paciente. Al activarse o a identificarse un posible código rojo, tenemos que gestionar, por ejemplo, el sangrado acumulado. Aquí, como en la primera línea, tenemos, ¿sí se está viendo en grande o se sigue viendo pequeño? No, en pequeño, doctor. Entonces voy a volver porque pues voy a agrandar la imagen. Ahí sí se ve más grande. Ahí sí. Ujú. Bueno, en Solo esta que parte, algo borroso, no es que se entienda muy bien. sí, qué pena, pero pues es que no sé por qué al ponerlo en modo presentación no lo ven. Bueno, en esta parte de acá arriba, en la primera línea se va a colocar el sangrado acumulado, o sea, el sangrado con el cual usted identifica el código rojo. Usted coloca aquí, por ejemplo, 500, 600, 800, 2000, 3000. Se coloca el inicio de la hora del sangrado, ¿sí? Esto es muy importante porque acuérdense que tenemos básicamente una hora para poder ayudar a la paciente. Entre más tiempo pasa, obviamente disminuye el porcentaje de sobrevida de la paciente, sobre todo porque acuérdense que las hemorragias obstétricas o las hemorragias o por choques hemorrágicos, su principal causa de mortalidad es la de la coagulopatía de consumo, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Que es la pérdida de estos componentes de coagulación o de factores de coagulación, lo que hace que la paciente haga coagulopatías. Obviamente, previamente al activarse el código, como ya hemos dicho aquí en muchas ocasiones, se tiene que el grupo en el cual, en el tablerito que está en todos los servicios, ya sea en urgencias, en partos, en piso, hay un tablerito donde se van a colocar las 4 personas que van a interactuar en el código rojo. Les recuerdo que en el código rojo son 4 personas. La primera es el líder, ¿sí? O el coordinador. Normalmente esta persona es el médico ginecólogo o en su defecto el médico general. Esta persona es la que se va a encargar de colocarse enfrente de la paciente, o sea, enfrente me refiero en las piernas o en un lado, dependiendo del contexto, ¿no? Si está en un parto, pues obviamente se pone de frente, o si está en piso o en otra situación, se pondrá de lado, ¿sí? Esta persona es la que va a identificar la posible causa del sangrado, ¿sí? Va a colocar la sonda Foley-Assist-Flow. Acuérdense que las pacientes de este tipo que van a ser manejadas con líquidos y posiblemente con sangre, se le tiene que cuantificar la administración y la eliminación de líquidos, ¿no? También esta persona es la que va, obviamente, a liderar el grupo, etcétera. Están los 2 asistentes. El asistente número 1 normalmente puede ser otro médico o puede ser incluso la enfermera o un auxiliar. Es el que se va a encargar de gestionar la lista de chequeo. Esta persona se tiene que colocar en la cabecera del paciente. Es la persona que también antes de iniciar la lista de chequeo va a colocar, por ejemplo, los electrodos para monitorizar a la paciente, coloca el brazalete para la toma de la presión y le coloca el oxígeno, ¿sí? El asistente 2 normalmente es la enfermera o es un auxiliar. Principalmente se decide o se prefiere de que sea una persona que sea buena canalizando. Esta persona lo que va a hacer es que va a colocar 2 accesos venosos número 16 y 18 en el mismo brazo. Obviamente en el brazo contrario o en el brazo diferente a donde está el brazalete de la toma de la presión arterial. ¿Qué va a hacer esta persona? Esta persona va a colocar las vías venosas, va a tomar las muestras de laboratorio, las va a poner en los tubitos y va a encargarse de pasar los medicamentos que el líder o el coordinador le asigne. Y el cuarto actor en el protocolo o en el código rojo es el patinador, ¿sí? O el circulante, y es la persona que se va a encargar de rotular los tubos que le pase el asistente 2, los va a llevar al laboratorio y es el que va a avisar tanto a UCI como a quirófano de que hay un código rojo en evolución. ¿Esto para qué? Porque en caso de que esta paciente necesite ser operado, necesite pasar a UCI,
estén las condiciones dadas para cuando la paciente lo requiera así, pueda llegar a la UCI, por ejemplo, y si ya se haya gestionado la cama, ya esté todo el equipo preparado esperando a la paciente, o si la paciente tiene que ser pasada a quirófano para una histerectomía o para un belincho, para cualquier cosa que se vaya a hacer, pues obviamente hay ya disponibilidad de este quirófano, esté el anestesiólogo, o sea, la idea es no perder tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, siguiendo con lo de la lista de chequeo, aquí se va a colocar la frecuencia cardíaca de la madre y aquí se coloca la tensión arterial sistólica. La división de esto va a dar el índice de choque, aquí se coloca, y este índice de choque se va a estar calculando cada 15 minutos, ¿sí? Pero, de todas formas, hay que realizar el cálculo, aquí lo vamos a ver en la siguiente página, aquí de este ladito ven la tablita del choque, ¿sí la ven acá? ¿Sí las ven o no la ven? Sí, doctor. Bueno, aquí de lado, exacto. Este cálculo del grado de choque se tiene que hacer cada 5 minutos, ¿sí? ¿Por qué hay que hacer esto cada 5 minutos? Porque pues, usted tiene los primeros 5 minutos para hacer el diagnóstico y empezar manejo, ¿sí? Los 5 a los 10 minutos. Una vez si usted sigue todavía con esta paciente, y esta paciente, por ejemplo, pasó de leve a moderado o sigue estando en moderado, ya a los 15 minutos de haber iniciado, por eso es importante la hora, por eso les hacía énfasis en el inicio del código. A los 15 minutos, si usted no ha resuelto, la paciente, o sea, está todavía en amarillo o incluso en rojo, no está en verde, ya la indicación es de la colocación del traje antichoque no neumático o el TAM, ¿no? Que lo conocemos así. En el caso nuestro, si tenemos disponibilidad de UCI, podemos pasar a la paciente directamente a la UCI para que se le coloque o para la colocación de inotropía o de vasopresores, ¿no? Dopamina, etcétera. Y así como pueden ver, van indicándole, dependiendo del tiempo de que transcurre el choque, usted ya tiene que ir pensando en realizar ciertas actividades. Obviamente, la colocación del balón de presión endouterina únicamente está indicado, aquí en la etapa 2, como estamos viendo acá, únicamente está indicado cuando usted, obviamente, el sangrado sea secundario a una atonía uterina, ¿no? En caso de que usted haya, por ejemplo, diagnosticado o el líder, como aparece aquí en la parte de abajo de la lista de chequeo, están las famosas 4T, que es la que tenemos que identificar. La primera es la de tono, que hace referencia a la atonía uterina. Esta se presenta un 80% en el posparto, ¿no? Después la segunda causa es el trauma, o en las pacientes con desgarros, que la episiotomía se le alargó, etcétera. Esa es la segunda causa de sangrado en el posparto. La tercera es tejido, o sea, esto hace referencia a la retención de placenta, ¿de acuerdo? Y la cuarta es la trombina, que hace referencia a enfermedades tipo coagulopatía, como por ejemplo la principal es la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? En este caso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, usted a una persona que está sangrando por una trombina, o sea, porque tenga un problema de coagulación, el balón de presión endouterina no le va a servir de nada. O si tiene una paciente que tiene retención placentaria, pues colocar el balón no va a servir de nada. Ahí lo que va a servir es que usted le saque la placenta o los restos de placenta, ¿sí? En el único caso en el cual el balón de presión endouterina sirve es en el de atonía uterina, ¿de acuerdo? En cambio, el traje de antichoque, ese sí sirve para las 4T, porque básicamente lo que hace este traje es ayudar a la paciente a que no pierda presión, a que la pérdida de presión disminuya por el choque hipovolémico, ¿de acuerdo? En el caso nuestro, en el que tenemos disponibilidad de UCI, ¿sí? La colocación o no del traje antichoque, pues podría o no ser importante. Yo no estoy diciendo que no se coloque, pero si usted ya está viendo que le llegó una paciente que está, por ejemplo, en un estadio 3, acá, o en una etapa 3, usted ya sabe que esa paciente la va a tener que pasar a UCI. Esa paciente va a tener que colocarse de protocolos de transfusión masiva que constan de 3 unidades de glóbulos rojos, 2 de plasma y 8 de crioprecipitado. Este protocolo de transfusión masiva, el banco de sangre ya lo conoce. Cuando usted tenga una paciente en etapa 3, usted simplemente tiene que decirle al de banco de sangre que le dé un protocolo, le dé un paquete de protocolo de transfusión masiva. Ellas ya saben qué es lo que tienen que llevarle a usted. Esta paciente definitivamente va a terminar en la UCI. Por consiguiente, la colocación del traje antichoque, de repente, si usted ya tiene la disponibilidad de la cama y la sube a la UCI, esta paciente requiere inotropía, pues ya
los compañeros de la UCI le colocarán su inotropía, ¿no? Por ejemplo, como ya les había dicho al principio, estas listas de chequeo están ideadas para que sean utilizadas en todo tipo de instituciones de salud, ya sea de primer nivel o segundo nivel. Obviamente, la colocación del traje antichoque va a servirle mucho a una persona que no tenga una UCI, que venga de un lugar alejado. Entonces, esta persona sí se beneficia de la colocación del traje antichoque porque pues es una persona que no tiene UCI, que de repente no tiene dopamina. Entonces, le coloca el traje antichoque para poder remitir al paciente. ¿De acuerdo? Dentro de la etapa 1 o la etapa o de la colocación de los medicamentos durante el código rojo vamos a tener estos 4, ¿sí? Esta es otra situación que quería aclarar. De acuerdo, aquí está, vamos aquí primero, aquí está lo que comentábamos al principio, ¿no? Lo que tiene que hacer el asistente 1 antes de llenar la lista de chequeo. Lo de asegurar la vía aérea, lo de colocarle el equipo, el monitor de signos vitales, lo de colocarle el oxígeno por mascarilla con reservorio. Acuérdense que la paciente debe de manejar saturaciones mayores a 95%, ¿vale? Lo de la colocación de los accesos venosos por parte del asistente 2, esto ya lo habíamos comentado, tienen que ser accesos venosos gruesos, calibre 16 o 18. Y otra cosa que ha cambiado con respecto a la 3280 es que los bolos que se administren al principio de cristaloides, tienen que ser cristaloides, ¿sí? Van a ser de 500 cc. O sea, vamos a colocar bolos de 500 en 500 y vamos a esperar respuesta. No es como antes que se ordenaba colocar 1500 o 2000 de bolos y después esperar respuesta. Acuérdense que la colocación de expansores de volumen puede afectar también los factores de coagulación. Entonces, esta práctica se dejó de hacer por ese motivo. Por eso que ahorita utilizamos bolos de 500 en 500 y verificar respuesta. ¿De acuerdo? Les recuerdo también que el circulante es el que se va a encargar de calentar los líquidos, ¿sí? La primera carga de 500 cc se coloca como esté, al clima o lo que sea, y ya las siguientes se te colocan calientes después de haber sido calentadas, valga la redundancia. Esto para evitar la hipotermia en la paciente, ¿no? Que también es una cosa que puede aumentar su mortalidad. Al momento del inicio del tratamiento farmacológico se van a colocar estos medicamentos. Se tienen que colocar todos a la vez, ¿sí? Obviamente la oxitocina va a servir en los casos de la paciente que tengan hemorragia postparto y que usted esté sospechando de un problema de tono o de atonía uterina. Pero una paciente, acuérdense que nosotros tenemos protocolos que indican de que a toda paciente de parto, ya sea cesárea o parto normal, se le colocan una cierta cantidad de oxitocina de manera preventiva, ¿vale? Pero la colocación, por ejemplo, de esta oxitocina de 40 unidades en 500 se hace en el caso de que usted esté sospechando atonía uterina. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, una paciente que usted confirma que tiene una retención de placenta, pues obviamente lo que le va a mejorar a la paciente es la extracción de esa placenta. O si tiene una paciente que usted ve que el útero está tónico, infraumbilical, pero sigue sangrando, pues usted encuentra que tiene un desgarro, etcétera, pues obviamente hay que corregir el desgarro. En ese caso, la oxitocina no va a servir de nada. Aún así la colocamos, ¿no? La metilergometrina o metilergonovina también se coloca intramuscular. En 0,2 viene la ampollita. Acuérdense que este medicamento tiene contraindicaciones que son las pacientes que sean cardiópatas, que sean asmáticas, que tengan un trastorno hipertensivo, ya sea preeclampsia o que sean hipertensas crónicas. Este medicamento está contraindicado en estas pacientes. No se puede utilizar. En caso de que usted no pueda utilizar un medicamento porque esté contraindicado, usted va a utilizar el misoprostol. Usted se preguntará, bueno, entonces, ¿aquí por qué está el misoprostol y no lo podemos usar o no lo tenemos que usar? El misoprostol viene a reemplazar ya sea la metilelgonovina o a la oxitocina. Esto puntualmente aparece en la lista de chequeo porque ya les dije que estas listas de chequeo son universales. Por consiguiente, habrán centros de salud donde tal vez no tengan disponibilidad de una metilерgometrina o incluso habrá ausencia o que no tengan oxitocina, pero si tienen misoprostol, pues obviamente lo utilizan. En el caso nuestro de la clínica, el misoprostol lo vamos a utilizar si no tenemos o si está contraindicada la metildergonovina, porque pues no tiene presentación de que nosotros no tengamos o no contemos con oxitocina en nuestra institución. Debemos de tener siempre. Y el ácido tranexámico es otro que se coloca también, se coloca 1 gramo intravenoso en infusión rápida. Yo recomiendo de todas formas que se lo ponga en un bolo de 10 cc o lo llevarlo a 10 cc y que se lo coloque en un tiempo no menor a 3 minutos, ¿de acuerdo?
¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? Buenas noches, doctor. ¿El índice de choque es cada 15 minutos o como le escuchamos hace un rato, cada 5 minutos? Cada 5 minutos lo que hay que valorar es el grado de choque, que es este que está acá. El índice de choque lo tenemos que revalorar cada 15 minutos, como aparece aquí al principio. Una cosa es el índice y otra cosa es el grado de choque, ¿vale? Gracias. Otra cosa, acuérdense que, por ejemplo, cuando ustedes tengan a la paciente aquí en etapa 2, por ejemplo, la paciente que está en etapa 2 o en etapa 3, en etapa 2, perdón, puede llegar a necesitar la colocación únicamente de glóbulos rojos. Acuérdense que cuando ya la paciente está en una etapa 3 en adelante, ya sí necesita protocolo de transfusión masiva porque existe un alto riesgo de que esta paciente esté haciendo una coagulopatía, ¿no? En el caso de que usted simplemente vaya a colocar sangre o vaya a colocar glóbulos rojos, acuérdense que en caso de no conocerse la hemoclasificación de la paciente, vamos a empezar administrando 2 unidades de O negativo. El banco de sangre trata o tiene que tener estas 2 unidades de O negativo. En caso de no haberlo, se coloca O positivo, ¿de acuerdo? Y la idea de uno conocer la hemoclasificación de las pacientes, sobre todo de las pacientes que hayan sido categorizadas como pacientes con un alto riesgo de presentar una hemorragia obstétrica, como habíamos dicho al principio de la charla, es que estas pacientes, en caso de que sí se les hagan una hemorragia y que requiera un código rojo, usted ya debió haber mandado la sangre para que sea hemoclasificada y para que se le cruce la unidad. Entonces, en este tipo de pacientes nosotros, como nos hemos adelantado hacia los eventos, directamente cuando le pidamos o si necesita ser transfundida, pues obviamente ya transfundiremos la sangre que es de la paciente. O sea, por ejemplo, que sea B positivo, esta paciente ya se le podrá transfundir la sangre que es de su mismo tipo, porque usted ya debió haber hecho el protocolo de prevención, ¿no? Otras de las cosas que hemos implementado en la clínica es la de los enlaces audiovisuales. Nosotros ya hemos estado realizando simulacros en los cuales principalmente hemos estado explicando lo de la colocación del traje antichoque. Más adelante vamos a estar indicando cómo se hace la colocación del balón de Bakri, más allá de que pues este tipo de situaciones de colocación de balón de Bakri de repente lo vamos a ver más en lo que es la sala de partos, ¿sí? Porque como ya les había explicado, el balón de Bakri, aquí borren esto de su mente, llamémoslo balón de presión endouterina, porque existen muchos, está el de Bakri, está el de LAVI, que es el que tenemos en la institución. Estos balones están directamente ideados para tratamiento de la atonía uterina. O sea que pues lo más probable es que estén siendo utilizados más, por ejemplo, en un contexto de sala de parto. Pero aún así, por ejemplo, o está la confección y colocación de balón con preservativo, que esto pues ya sería en caso de una emergencia de que pues tuvimos 3 códigos rojos seguidos y nos gastamos todos los balones de presión endouterina y nos quedamos sin balón, pues nos tocaría hacer un balón artesanal. Pero esto no debería de pasar de todas formas, ¿no? Pues ahí tienen los enlaces que pueden ingresar ustedes a los protocolos de atención a través de las computadoras y cliquear en los enlaces para poder ver cómo se colocan, etcétera. Esto básicamente lo hemos hecho para que el personal, cuando quiera o cuando tenga tiempo, de hacer una autoevaluación o de pues simplemente estar actualizándose en cómo se hacen las cosas. Aquí les traigo un ejemplo de lo que es el TAM o el traje antichoque no neumático. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones cuando hacemos los simulacros. Pienso que la gran mayoría del personal lo sabe ya colocar. De todas formas, ya está de más decirle que a partir de enero pues también vamos a empezar a hacer nuevamente simulacros y charlas. Está también la presentación del balón de LAVI, que es con el que contamos nosotros puntualmente en la institución, que más o menos tiene este aspecto, ¿sí? Este es un balón de presión endouterina realizado con preservativo. Aquí más o menos es el aspecto que tiene.
Y aquí pues obviamente está la función de este, ¿no? Básicamente lo que hace el balón es ejercer una presión sobre la pared del útero para poder evitar el sangrado. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para el doctor? Vale. Ah, sí, Nancy, acaba de levantar la manito, Nancy. La escuchamos. Nancy debe encender su micrófono. Nancy Ramírez, ¿tiene la manito levantada? Creo que ella tiene la mano levantada desde hace un momento, pero no preguntó nada. Vale. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Mientras tanto, les comentamos que ya está el link de asistencia y de evaluación de la capacitación para que se registren. Bueno, doctor, pues queremos darle las gracias porque sabemos que usted está post cirugía y excelente tema, excelente capacitación, excelente jornada y gracias a todos por la puntualidad y por estar aquí presentes compartiendo este interesante tema. Buenas noches, gracias por su espera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Feliz noche buenas para noches. todos. Listo, feliz noche para todos.